descubierto, la increíble acción de una niña que revolucionó la tarjeta rechazada de un BILLONARIO. Era un día nublado en el pequeño pueblo de México donde Sofía, una niña de 10 años, soñaba con romper las cadenas invisibles que la ataban a la tierra, al maíz y a un destino predefinido. Mientras ayudaba a su madre en la finca, su mente volaba lejos, imaginando fórmulas y descubrimientos que podrían cambiar el mundo. Sin embargo, el eco del escepticismo de los adultos resonaba en su mente. ¿Una niña? Científica, por favor. Esa tarde iba a ser diferente. Un viaje a la ciudad prometía abrir levemente las puertas a un universo que parecía nunca haberla incluido. Cuando llegaron a la ciudad, las luces brillantes y los edificios imponentes la deslumbraron. Olfateó el aire de lejanas oportunidades, y en medio de la algarabía, su mirada se cruzó con la de Fernando. Él, un multimillonario con la carga del desengaño en sus ojos, se tambaleaba entre la desesperación y el orgullo. No obstante, lo que Sofía vio fue más que un hombre caído, vio un reflejo de su propio miedo, ese que le decía que nunca podría ser más que una simple niña de campo. En un lujoso restaurante, mientras Fernando intentaba pagar la cuenta, su tarjeta de crédito fue rechazada. Sofía, consciente de que no podía ayudarlo sin romper las reglas de su propia inexperiencia, sintió un tirón en su pecho. En un acto impulsivo, se acercó y le murmuró una idea insensata, una aplicación que verificara la autenticidad de tarjetas con algoritmos. La risa de Fernando, no de burla, sino de incredulidad, hizo que su corazón se hundiera. A pesar de su determinación, una sombra de duda se deslizó por su mente. ¿Qué sabía ella de tecnología? A medida que su madre vendía el maíz y las tortillas, Sofía luchaba con una tormenta interna. La idea que brotó en su mente era una chispa, pero el miedo a que se apagase la devoraba. ¿Y si no puedo? ¿Y si fracaso? Se cuestionaba mientras observaba la firmeza de su madre, que desde el alba había trabajado sin descanso. La presión de un futuro incierto la envolvía como un sudor frío, una lucha entre seguir el camino que otros esperaban y tomar la audaz elección de ser quien realmente quería ser. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días pasaban y la idea crecía, pero con cada paso se sentía más abrumada. La voz de su madre resonaba en su cabeza. Sofía, el camino nunca es fácil. Esa frase se convertía en un mantra, pero también en una carga. La culpa y el deseo de complacer a su madre chocaban, intensificando su angustia. ¿Podría realmente transformar ese momento de desesperanza en algo que valiera la pena? La idea de que la mirada escéptica de Fernando pudiera convertirse en fe se convirtió en un estandarte de esperanza, pero la presión de la realidad la golpeaba constantemente. Finalmente, el día de la presentación se acercaba, una mezcla de alegría y temor hervía en su estómago. Cada susurro a su alrededor parecía gritarle que un lugar en aquel mundo no era para alguien como ella. Sin embargo, el fuego de su ambición y la voz profunda de su pasado la mantenían alerta. ¿Lograría enfrentar a esos hombres y mujeres que con solo mirarla podrían pensar que era solo un sueño que no iría a ningún lado? Con el pulso acelerado, Sofía se preparaba para cruzar el umbral que podía cambiarlo todo. Pero en un instante, mientras el murmullo comenzaba, la realidad se disolvió. ¿Qué posibilidad tenía, realmente, en un mar de incredulidad? El murmullo del salón se desvaneció mientras Sofía daba su primer paso hacia el escenario. Su corazón latía con fuerza, y el eco de cada latido parecía burlarse de su inseguridad. Con cada mirada fija en ella, su mente se inundaba de dudas, un torrente rápido que amenazaba con arrastrarla hacia el abismo del fracaso. Sin embargo, mientras sus pies avanzaban, una luz interior comenzó a encenderse, una llamita de audacia que la impulsaba a continuar. Al llegar al micrófono, su voz tembló al principio, pero rápidamente se hizo más firme. Mi nombre es Sofía, comenzó. Y tengo una idea que puede cambiar la forma en que percibimos la seguridad financiera. Escuchó murmullos de incredulidad, pero también algunas risas contenidas.
A pesar de la burla sutil, ella comenzó a exponer su concepto, una aplicación que integraría inteligencia artificial para autenticar tarjetas de crédito al instante y minimizar el riesgo de fraudes. A medida que su presentación avanzaba, la química en el ambiente empezó a cambiar. Sofía se percató de que algunos rostros se mostraban intrigados, incluso el de Fernando, quien seguía sentado al fondo del salón. La duda comenzó a ceder espacio a la curiosidad, y su voz latenó ardientemente con cada palabra. Describió cómo implementaría la solución, cada paso tomando forma en su mente, alejándola de la imagen de la niña asustada que había sido apenas unos minutos antes. Sin embargo, no todo fluyó sin contratiempos. Un hombre robusto y de mirada crítica levantó la mano, interrumpiendo su discurso. ¿Qué experiencia tienes en este campo? ¿Por qué deberíamos confiar en una niña para resolver un problema tan complicado? La acidez en su tono hizo que el aire se volviera aún más denso. Sofía tragó saliva, el miedo volvió a instalarse. Pero había algo diferente esta vez. Había visto la mirada de su madre y esa imagen la fortificó. Mi experiencia proviene de la vida, respondió, su voz tomando un tono más sereno. He visto cómo las tarjetas pueden cambiar vidas y también he visto su rechazo. La necesidad de proteger nuestras finanzas es universal, y como alguien que ha vivido entre la lucha y la esperanza, tengo una comprensión única de la importancia de esta solución. Las palabras fluyeron con más fuerza, cada frase se sentía como un fálogo en su propia defensa ante la incredulidad del mundo adulto. Pudo notar que algunos presentes comenzaban a asentir con la cabeza. Las luces del salón reflejaron su propio crecimiento, no solo profesional, sino personal. Era una transición palpable, una metamorfosis que dejaba atrás a la niña presa del juicio y la inseguridad. Al finalizar su presentación, un silencio tenso permeaba el aire, como si todos esperaran su sentencia. Sofía sostuvo la mirada de Fernando, viendo un destello de admiración en sus ojos. Durante unos segundos, el mundo pareció detenerse. Luego, un aplauso vibrante estalló, resonando con fuerza en su pecho, marcando el inicio de algo que aún no comprendía del todo, pero su éxito momentáneo le otorgó una pregunta inquietante. ¿Sería suficiente? El dulce eco de la aprobación traía consigo la inevitable confrontación de la resistencia y el escepticismo que aún acechaba. Y lo más importante, se dio cuenta de que su camino apenas comenzaba. En su mente, una nueva duda se hacía presente: ¿acaso la aplicación no solo era una herramienta, sino el inicio de su verdadero potencial? Sofía salió del escenario con un sobrecogedor sentimiento de que su vida nunca volvería a ser la misma, enormemente paralela al viaje que emprendería. La emoción la invadía, pero finalmente se sentía dispuesta a luchar por un futuro que alguna vez había creído inalcanzable. Sin embargo, mientras esperaba encontrar a su madre y compartir la noticia, una mano familiar se posó en su hombro. Fernando. ¿Podemos hablar? Hay algo que deberías saber, anunció, y en su voz había una mezcla de seriedad y un profundo misterio que la llevó a cuestionar todo lo que había logrado hasta ese momento. Sofía sintió que su corazón se aceleraba de nuevo ante la inesperada interrupción de Fernando. No era el momento que había imaginado para celebrar su éxito, en cambio, una inquietud se instaló en su pecho. ¿Qué le podría revelar que no supiera ya? La curiosidad la empujaba a escuchar, pero también un resquicio de inseguridad se aferraba a su mente. Se apartaron de la multitud, el murmullo quedó lejos y la atmósfera se tornó más íntima. El rostro de Fernando mantenía un semblante serio, y su mirada denotaba un pesar que no pasó desapercibido para Sofía. ¿Qué sucede?, preguntó, rompiendo el silencio que se hacía cada vez más denso. Lo que has hecho es impresionante, Sofía. Pero debes estar preparada para lo que viene, respondió, su tono ahora más suave, casi como un consejo de amigo. Ella frunció el entrecejo, consciente de que ese camino estaba apenas comenzando y su presentación había sido solo el primer paso. Pero, ¿qué más podía haber tras la puerta que ahora se abría ante ella? Fernando suspiró antes de continuar. He estado siguiendo tus movimientos desde el inicio del proceso. Esta idea que has presentado, es más que un proyecto, puede hacer temblar a muchas personas en la industria. Hay quienes no ven con buenos ojos a los innovadores. La alarma interna de Sofía sonó en su mente. ¿Innovador? ¿Yo? La palabra parecía gigante y aterradora, como un concepto reservado solo para los expertos, los mayores. Jamás había considerado su situación desde esa perspectiva. A medida que Fernando hablaba, su mente se desbordaba de conceptos y posibilidades.
Escuchó atentamente sus advertencias sobre la necesidad de construir un equipo sólido, sobre la importancia de la credibilidad en un entorno donde los escépticos abundaban. La overwhelm empezaba a apoderarse de ella, mientras sus pensamientos se agolpaban. Tenía realmente lo que se necesitaba para liderar una revolución, decidió encauzar su energía hacia la acción. Buscaría mentores, se adentraría en el mundo del emprendedurismo digital. Sin embargo, el camino tendría obstáculos y sería exigente. Se cuestionó acerca de sus conocimientos, su capacidad de liderazgo y su perseverancia. ¿Estás dispuesto a ayudarme?, preguntó con un hilo de determinación cruzando su voz. Fernando sonrió, su expresión se iluminó, como si una chispa de esperanza también lo invadiera a él. Por supuesto. Pero primero deberías prepararte para los desafíos que enfrentarás. Esto no va a ser un camino fácil. Debes ser fuerte y resiliente. Las palabras resonaban en su mente. La idea de la fortaleza personal y la resiliencia se anidaba en su ser, recordándole las luchas de su infancia. Sofía asintió, arropada por un nuevo sentido de responsabilidad. Decidió que no sería un peón más en el tablero de ajedrez de la vida, sino un jugador que definiría sus propias reglas. Mientras dialogaban, una idea pulsante emergió en su mente. Comenzar a escribir un blog sobre su experiencia podría no solo servirle a ella, sino también conectar con otros jóvenes emprendedores, de manera que juntos podrían enfrentar el escepticismo y compartir conocimientos. Sofía sintió que cada palabra que intercambiaba con Fernando reforzaba su visión. Se veía a sí misma gestando una comunidad en torno a su idea. Pero, en el fondo, aún lo que le preocupaba era si realmente contaba con la firmeza necesaria para avanzar hasta el final. Cuando finalmente se despidieron, el eco de la conversación reverberó en sus oídos. Sofía sabía que una nueva etapa de su vida comenzaba, y el eco de lo desconocido la empujaba hacia una dirección llena de incertidumbre. Sin embargo, una pieza crucial faltaba. Mientras caminaba hacia la salida, recordó que la aplicación no era solo una herramienta, era una extensión de ella misma, un reflejo de sus luchas y esperanzas. ¿Qué pasaría si Fernando tuviera razón y el mundo se opusiera a su idea? La pregunta se instaló en su mente como una sombra, un recordatorio de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Al cruzar la puerta, un pensamiento sobrecogedor la detuvo abruptamente. Si todo emprendimiento conllevaba desafíos, ¿cuál sería el precio que estaba dispuesta a pagar por alcanzar su sueño? La presión sobre sus hombros se intensificó mientras su mente se llenaba de posibilidades y riesgos. Y así, el viaje hacia el autodescubrimiento y la aventura empresarial apenas iniciaba. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Sofía sintió que, al igual que el día, su vida estaba empezando a transformarse de manera inimaginable. Había llegado el momento de enfrentarse a sus propios miedos y preguntarse, ¿estaba lista para lo que vendría? Sofía llegó a casa con una mezcla de ansiedad y determinación que electrificaba su mente. Cada paso resonaba con una nueva verdad, su vida ya no podía continuar al margen de sus aspiraciones. La dimisión del miedo que la había contenido durante años se convirtió en un grito que le instaba a actuar. Al entrar en su habitación, se decidió. Tomaría las riendas de su vida, encendió su laptop y el resplandor de la pantalla iluminó su rostro, que mostraba una resolución renovada. La idea del blog tomó forma en su mente. ¿Por qué no documentar este viaje? No solo para ella, sino también para aquellos que, como ella, se sintieran perdidos ante la posibilidad de un cambio disruptivo. Necesitaba crear una voz, y esa voz sería la representación de su lucha y sus aprendizajes. Sintió que tenía la responsabilidad de ser un faro para otros. Mientras comenzaba a teclear, sus pensamientos fluyeron sobre las primeras publicaciones. Hablaría sobre la importancia de la resiliencia, la lente que le había permitido ver el mundo con más colores. No se trataría de un blog superficial, sino de un diario íntimo de su progresión, sus fracasos y sus victorias. Esto requeriría autenticidad, abriría un diálogo en el que la vulnerabilidad sería clave. Reflexionó, si muestro mis miedos, tal vez otros se sientan menos solos. El primer artículo comenzó a tomar forma. Sin embargo, a medida que las letras se alineaban en la pantalla, un susurro crítico se despertó en su interior. ¿Te arriesgarás a parecer una novata? ¿Quién querrá leer lo que tienes que decir? Esa voz la aterraba, pero decidió que era un monstruo que debía enfrentar. La exposición siempre conlleva riesgos, pero aquí, en este espacio, se sentía segura de que su autenticidad podría resonar con otros. Si lograba tocar a una persona, valdría la pena. Se detuvo un momento y reflexionó sobre sus experiencias.
Las dudas del pasado eran ecos lejanos, pero ahora cada una de ellas le servía como lección. ¿Cuántas veces había consagrado su voz al silencio? Era un momento de revelación cultural y personal. Ya no se permitiría ser un espectador en su propia vida. La resiliencia que había cultivado a lo largo de los años debía transformarse en un motor de acción. Cuando concluyó su primer artículo, sintió una mezcla de alivio y miedo. Presionó publicar y el corazón le latió aceleradamente. Era un pequeño paso, un acto de valentía singular que la acercaba a su sueño. Cada comentario que recibiera sería un nuevo espejo, reflejando su coraje y sus miedos a la vez. Los días pasaron y el blog comenzó a crecer. Interactuaba con lectores que compartían sus historias, comentarios y preguntas. Sofía empezó a cultivar una red de igual a igual. Sin embargo, la felicidad se entrelazaba con la incertidumbre. Cada mensaje positivo era un recordatorio de que había una comunidad que empezaba a conectarse, pero cada crítica la sumía en un mar de inseguridades. Un día, mientras revisaba los correos, uno destacó entre los demás. Era un mensaje de un conocido experto en tecnología que comentaba sobre su contenido. Sus palabras eran alentadoras, pero también dejaron entrever un desafío implícito: estamos en un mundo que a menudo abruma a la innovación. Tienes una voz valiosa, pero ¿qué harás con ella? Estas líneas resonaron de manera inquietante en su mente. La presión de ser vista y escuchada la envolvía, pero la pregunta era clara: ¿realmente estaba lista para dar el siguiente paso en este viaje? Comenzaba a perceber que la construcción de su camino requeriría más que simple persistencia. Sería una travesía energética en la que se enfrentaría a antagonistas, tanto internos como externos. ¿Quiénes serían esos antagonistas en su historia? La luz del día se desvanecía por la ventana, y con esa luz, Sofía comenzó a ver que cada paso que daba la acercaba a una confrontación inevitable. La próxima fase no solo involucraría su crecimiento personal, sino también la lucha por su idea. Pensó en Fernando y en sus advertencias sobre las reacciones de la industria. Podría haber fuerzas inesperadas acechando en las sombras. En ese momento, se sintió empoderada y vulnerable a la vez. Había comenzado un camino hacia el autodescubrimiento, y con él, la intuición de que el verdadero desafío apenas comenzaba a desvelarse. La adrenalina del reconocimiento mezclaba en su estómago con el conocimiento de que su viaje la llevaría a una batalla que redefiniría su sentido de valor personal. Y así, mientras se preparaba para enfrentar lo que vendría, Sofía se preguntó con fuerza: ¿cuál sería su próximo movimiento? La luz matutina atravesaba las cortinas de su habitación, inyectando calor en el aire frío. Sofía se despertó, pero había algo diferente en ella. La noche había sido larga, llena de reflexiones y decisiones que se cristalizaban en su mente. Por primera vez, no sentía la pesada carga de la duda que normalmente pesaba sobre sus hombros. En su lugar, la emoción y el propósito burbujeaban, listos para lanzarse a la acción. Tomó un cuaderno que había dejado en la mesita de noche. Las páginas estaban llenas de ideas y sueños, pero ahora se sentía lista para darles forma. Visualizó su blog no solo como un espacio personal, sino como un punto de encuentro para quienes buscaban romper con sus propias cadenas. Se comprometió a expandir sus contenidos, a diversificarlos, a explorar otros formatos que incluyeran vídeos y podcasts. La era digital le ofrecía poder, y estaba decidida a aprovecharlo. El primer paso fue estudiar. Se zambulló en tutoriales sobre edición de vídeo y producción de audio. Horas se convirtieron en días. Cada nuevo concepto que aprendía era un ladrillo en la estructura de su crecimiento. Mientras otros opinaban que no podía o no debía hacerlo, Sofía se aferraba a la idea de que la resistencia era el preámbulo de la creación. Esto no era solo un proyecto, era su voz, su legado. A medida que dedicaba horas al aprendizaje, dio con un grupo de emprendedores que se reunía semanalmente en una plataforma de vídeo. Los temas de discusión abarcaban desde marketing digital hasta gestión de ansiedad en un mundo lleno de críticas. Lo que comenzó como curiosidad pronto se transformó en una revelación. Escuchar a otros hablar de sus luchas y triunfos alimentó su deseo de más. Sofía comenzó a hacer preguntas. Cada respuesta que recibía era como una chispa, encendiendo su creatividad. Sin embargo, en medio de este nuevo impulso, la sombra de la incertidumbre volvió a acecharla. No era suficiente comentar, observar y aprender. Había una expectativa, un deseo anticipado por parte de sus lectores y oyentes. La voz interna que había logrado silenciar con tanto esfuerzo empezaba a murmurar otra vez: ¿y si no eres lo suficientemente buena? ¿Y si fracasas? La batalla estaba lejos de haber terminado. Una noche,
tras un día de trabajo intenso, llegó un correo. Era de un colaborador del grupo de emprendedores. Se le ofrecía la oportunidad de presentar su contenido en un webinar de expansión que involucraría a un público más amplio. Su corazón se detuvo por un segundo. La posibilidad de una voz amplificada era tentadora. Pero la incertidumbre se mezclaba con la esperanza. De alguna manera, sabía que este sería el momento decisivo. Sofía decidió que ya había esperado lo suficiente por un momento perfecto. Aceptó sin pensarlo. Se sintió viva, deseosa, pero en un rincón de su mente, la ansiedad se enroscaba. Se preguntaba si había cometido un error, pero también comprendió que cada error era una lección. En las semanas que siguieron, se sumergió en la preparación para el webinar. Cada presentación, cada práctica la hacía más fuerte, más segura. Sin embargo, no podía apartar la inquietante certeza de que enfrentaría no solo a un público más amplio, sino también a su propio autosabotaje. La pregunta chisporroteaba en su mente: ¿sería capaz de levantarse frente a sus temores una vez más? A medida que el día del evento se acercaba, Sofía se dio cuenta de que el verdadero desafío no serían las palabras que pronunciaría, sino la confrontación con sus propias inseguridades. Había llegado el momento de aceptar que el crecimiento no se trataba de evitar el miedo, sino de avanzar a pesar de él. Con el latido del reloj marcando la cuenta regresiva para el webinar, Sofía se sintió más viva que nunca. Al igual que un atleta justo antes de la carrera, cargaba la mezcla de nerviosismo y determinación en su pecho. En ese momento, entendió que cada acción, cada palabra, cada lucha tenía un significado y puntualmente, el día del webinar llegó. Sofía se sentó frente a la cámara, sintió el sudor en su frente, pero se respiró hondo. Estaba a punto de hablar no solo con su voz, sino con el poder de su viaje. La gran pregunta asomaba en su mente: ¿lograría hacer de esa presentación un hito significativo en su vida? Al borde de la explosión de la revelación, se encontró en un abismo de posibilidades. La audiencia la esperaba. ¿Sería realmente el comienzo de su transformación, o el fin de su búsqueda de validación? La conexión estaba a punto de romperse, y Sofía debía decidirse. El sonido de un timbre resonó en la mente de Sofía, como si marcara el inicio de una sinfonía en la que ella era la protagonista. Su respiración era irregular, y el reflejo en la pantalla la miraba con una mezcla de desafío y posibilidad. Cada segundo que pasaba fortalecía su resolución. Sabía que más allá de la retórica, el verdadero acto de coraje era aceptar su vulnerabilidad. Al fin y al cabo, el mundo no buscaba la perfección, anhelaba la autenticidad. Respira, Sofía, murmuró para sí misma. Visualizó la razón detrás de su contenido: no solo estaba transmitiendo información, quería inspirar. Quería que otros se sintieran valientes para perseguir sus propias pasiones. Esa chispa de deseo por ayudar a los demás debía ser su ancla. Con la luz de la cámara brillando intensamente y el chat repleto de un flujo de comentarios y preguntas, hizo una pausa estratégica. La ansiedad casi la envolvía, pero esta vez eligió hacerla su aliada, convirtiendo su nerviosismo en energía. La perfección no existe, pensó. Solo hay conexión. Cuando comenzó a hablar, se dejó llevar por la pasión que había cultivado en cada hora de estudio y práctica. Compartió su historia, su transformación de la duda a la acción, del miedo al coraje. La voz que antes le decía que no podía, poco a poco fue ahogada por las palabras que fluían de su corazón. Ella estaba presentando su voz, una voz que había estado encerrada demasiado tiempo. Mientras avanzaba, Sofía notó las reacciones en el chat. Más de una vez, su mensaje resonó con otros, quienes compartían sus propias historias de lucha. Sentía que su experiencia se entrelazaba con la de sus oyentes, formando un tejido de vivencias humanas. Eso la animaba. Sabía que no estaba sola, sin embargo, había momentos en los que sentía un desasosiego que la tironeaba. Limitaciones propias surgían en forma de dudas, como ecos de conversaciones previas en su mente. No tengo el conocimiento suficiente o tal vez no sea un buen ejemplo. Pero cada vez que esas preguntas se asomaban, ella las enfrentaba con respuestas firmes. Soy suficiente. Estoy aprendiendo, y eso es parte del camino. A medida que transcurría el tiempo, la presentación se convirtió en un diálogo. Las preguntas de la audiencia no solo estaban dirigidas a su contenido, sino a sofocar sus inseguridades. Se encontró en un momento decisivo,
Cuando un participante le preguntó cómo lidió con el miedo de ser juzgada, Sofía comprendió que no solo respondía para ellos, sino también para ella misma. En lugar de proporcionar una respuesta fácil, decidió ser transparente. Todavía lucho con eso, admitió. Pero aquí estoy, eligiendo avanzar a pesar de las sombras. Aún quedaba 1 hora en el reloj, y mientras continuaba, la energía del público creció. No solo eran espectadores, se estaban convirtiendo en participantes activos de su viaje. Sofía se sintió como un catalizador, algo que jamás pensó que lograría. Esa afirmación interna la llenaba de aliento. Sin embargo, la realidad del final del webinar se acercaba rápidamente. Mientras culminaba su exposición, le hizo un llamado a la acción, pidiendo a los asistentes que se empoderaran a sí mismos. No se trata de ser perfectos. Se trata de ser valientes. Hagan lo que en este momento sienten que no pueden. Las palabras vibraron en la atmósfera, creando un eco de posibilidades. Justo cuando estaba por cerrar, una notificación iluminó la caja de chat. Una de las asistentes, una mujer cuyo nombre era desconocido, escribió: «Eres más que suficiente, Sofía. Sigue rompiendo barreras». Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Sofía, pero esta vez no eran de miedo, sino de gratitud. Al final, cerró la sesión, sintiendo una satisfacción que la envolvía. Había logrado algo que trasciende el simple acto de hablar, había iniciado un movimiento, aunque solo fuera pequeño. Mientras las luces se apagaban y se desconectaban, sabía que este fue solo el comienzo. Una nueva inquietud la asaltó: ¿cómo utilizaría esta experiencia para seguir creciendo? ¿Cómo podría llevar ese empoderamiento más allá de este evento? La próxima pregunta zumbaba en su mente: ¿qué haría con esta voz ahora que la había encontrado? Y en ese instante, el horizonte de sus nuevas posibilidades se abrió ante ella. Sofía se sentó en su escritorio, todavía con el eco de su reciente presentación resonando en su mente. La satisfacción de haber compartido su historia era abrumadora, pero el impulso de seguir avanzando era aún más fuerte. ¿Qué había aprendido realmente de esa experiencia? Consciente de que un paso solo era el inicio de un camino más largo, comenzó a trazar nuevas metas. Primero, decidió concretar su visión. Se dio cuenta de que quería crear un espacio más amplio donde las voces pudieran resonar. Un podcast, por ejemplo, donde otros pudieran compartir su viaje hacia la autenticidad. La idea tomó forma con la claridad de un faro en la niebla. Teniendo en cuenta su reciente experiencia en el webinar, sentía que tenía la capacidad de conectar aún más con una audiencia diversa. Pero, ¿dónde empezar? El primer obstáculo apareció como un reto familiar: la organización. Sofía siempre había sido algo desordenada, lo que frecuentemente la llevaba a retrasos y confusiones. En un arrebato de determinación, decidió que debía forjar un plan. Sacó una hoja y comenzó a anotar todos los elementos necesarios para lanzar su podcast. Desde el concepto del contenido hasta la promoción en redes sociales, cada detalle contaba. La emoción que iba acumulando mientras desarrollaba este esquema era palpable, alimentaba su entusiasmo. No obstante, la autocrítica se asomó de inmediato, como un viejo conocido. No tienes la experiencia suficiente, se dijo. Pero en lugar de ceder ante la duda, empezó a confrontarla. Abrió su computadora y se dedicó a investigar qué se necesitaba para producir un podcast. Aprendió todo sobre grabación, edición de audio y cómo construir una narrativa atractiva. Era fascinante cómo el conocimiento adquirido la empoderaba, convirtiendo cada pequeño progreso en un recordatorio de que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él. A medida que avanzaba en su planificación, también empezó a pensar en su primera invitada. Sofía quería que esta persona no solo compartiera su historia, sino que también inspirara y ofreciera herramientas a quienes escucharan. Recordó a Valeria, una amiga de la universidad que había superado desafíos personales enormes, todo mientras construía su carrera. Decidió contactarla. Era un paso audaz, una especie de confrontación con su antigua inseguridad. El día que Valeria aceptó participar, sintió una oleada de confianza. La conversación que se avecinaba prometía ser un intercambio poderoso sobre la vulnerabilidad y la resiliencia. Pero aún había una sombra: el momento de grabar. La idea de que su voz podría potencialmente llegar a muchas personas era emocionante y aterradora a la vez. A medida que preparaba su espacio de grabación, reflexionó sobre su crecimiento hasta ese momento. Quería que su podcast fuera un espacio de autenticidad, uno donde la perfección no tuviera cabida.
Se reconoció en esa búsqueda constante de ser ella misma, y en ello estaba el verdadero desafío. No se trata de ser perfecta. Se trata de ser real, repitió mientras se acomodaba frente al micrófono. El primer intento de grabación fue un tumulto de risas nerviosas y titubeos. Sofía sintió que las palabras se le atascaban, como si un muro invisible intentara detenerla. Pero, en lugar de rendirse, comenzó a explorar lo que significaba fallar. Esto es parte del proceso, se recordó. Cada error es una oportunidad de aprendizaje. Finalmente, lograron grabar un episodio que resonaba con autenticidad, una mezcla de historias y anécdotas con ensayos de momentos vulnerables. Al terminar, sintió que había conectado no solo con Valeria, sino con su propia voz. La sensación de haber superado ese obstáculo hizo que el corazón le latiera con fuerza. Mientras escuchaba la grabación, una idea se formó en su mente: ¿y si podía compartir no solo las historias de los demás, sino también las suyas propias? ¿Qué pasaría si cada episodio fuera un viaje hacia una revelación personal? La chispa de un nuevo proyecto comenzaba a arder en su interior. Podría utilizar su experiencia no solo para inspirar a otros, sino también para sumergirse en sus propias narrativas sin miedo. En ese momento de epifanía, la pregunta resonó con claridad: ¿hasta dónde está dispuesta a llegar para explorar su verdad? Y así, con una mezcla de emoción y vulnerabilidad, Sofía se preparó para explorar la profundidad de su propia historia, un camino que prometía ser tan desafiante como liberador. Sofía despertó con la sensación de que este sería un día decisivo. La idea del podcast se había convertido en un motor que la impulsaba a levantarse cada mañana. Ahora, con la grabación del episodio número 2 en camino, sabía que debía profundizar en su propia historia, un hilo conductor que podría atar sus experiencias y las de sus invitadas en un solo tapiz. Se sentó de nuevo en su escritorio, rodeada de notas y grabaciones de voz, y reflexionó sobre qué aspectos de su vida quería compartir. Desde su infancia hasta sus frustraciones y logros, cada fragmento era una pieza del rompecabezas que formaba su identidad. ¿Era el momento adecuado para abrirse ante una audiencia? Se dio cuenta de que, al hacerlo, también se enfrentaría a los fantasmas de su inseguridad. En ese instante de introspección, enfrentó un dilema crucial: ¿sería capaz de compartir las partes más vulnerables de sí misma? La voz crítica en su mente susurraba que era arriesgado, que al hacerlo podría exponerse demasiado. Pero el deseo de ser auténtica superaba al miedo. La vulnerabilidad, pensó, es la clave para la conexión genuina. Decidida a buscar el equilibrio entre sinceridad y autoconservación, optó por hacer una lista con los temas que le resultarían más desafiantes. La pérdida de mi padre, escribió, y al hacerlo, una punzada de dolor le atravesó el pecho. Pero también reconoció que su experiencia con el duelo había moldeado su carácter y su empatía. Era hora de convertir ese sufrimiento en fortaleza. Mientras organizaba sus pensamientos, se dio cuenta de que su viaje había sido largo y lleno de lecciones. Había encontrado su voz en las circunstancias más adversas, y ahora también tenía la oportunidad de ser un faro para otros. Esa revelación le dio una chispa de valentía, un recordatorio de que su historia no solo justificaba su existencia, sino que podía ofrecer consuelo a otros. Esa tarde, cargada de determinación, comenzó a grabar el episodio en solitario. Con el micrófono encendido y el corazón latiendo con fuerza, compartió su historia de una manera cruda, sin adornos. Habló de sus sueños, sus fracasos y aquellos momentos que parecían insuperables. Con cada palabra, sentía que liberaba un peso del alma. Era un acto de resistencia, un desafío a su autoexigencia que le decía que debían ser perfectas. Al escuchar la grabación, se sintió expuesta pero al mismo tiempo empoderada. Había encontrado en su vulnerabilidad una forma de esplendor. Sin embargo, también se preguntó, ¿sería suficiente? ¿Podría realmente impactar a alguien con su historia? La duda asomó nuevamente, implacable. Pero antes de que la autocrítica se apoderara de ella, recibió un mensaje inesperado de Valeria. La amiga quería reunirse para discutir futuros episodios en el podcast. Tal vez juntas podamos explorar otras historias dentro de nosotras, pensó Sofía. La idea de colaborar, de fusionar sus narrativas, la llenó de energía renovada. Sin embargo, un nuevo dilema emergió: ¿qué pasaría si los secretos que compartiera pudieran dañar las relaciones cercanas? Tenía que decidir hasta dónde estaba dispuesta a abrir su corazón, no solo en público, sino también en su vida privada. Este dilema la llevó a un monólogo interno poderoso: ¿la valentía es hablar sin miedo o es reconocer el costo de cada palabra? Mientras su mente giraba entre sus emociones y decisiones, se dio cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba.
Las historias que compartía no solo moldeaban su identidad, sino que también la preparaban para los desafíos inminentes. Qué revelaciones y tensiones personales se avecinaban a medida que se adentraba en este nuevo paso de su vida. Con una mezcla de anticipación y temor, Sofía supo que debía enfrentarse a estos nuevos retos con la misma determinación que la había llevado a este punto. La pregunta persistía: ¿hasta dónde está dispuesta a llegar para ser auténtica, y qué deberá sacrificar en el camino? El micrófono esperaba, la grabadora a punto de capturar más de su historia. Pero un eco de inquietud le sugirió que el verdadero desafío estaba aún por llegar, y su viaje hacia la autenticidad prometía no ser solo liberador, sino profundamente transformador. Sofía se sentó con el café humeante en una mano, intentando asentar sus pensamientos antes de reunirse con Valeria. La inquietud recorría su interior como un río desbordado. Al haber dado un paso hacia su verdad, ahora debía explorar cómo esa verdad se entrelazaba con la de su amiga. Podrían ser honestas sin que eso pusiera en riesgo su amistad. Mientras aguardaba, su mente se debatía entre el deseo de ser auténtica y el miedo a lo que eso implicaba. Recordó la mirada de su madre, antaño llena de orgullo, ahora confusa al escuchar sus palabras en el podcast. Había prometido ser sincera, pero la idea de decepcionarla circulaba en su mente. El timbre sonó. Valeria entró, con una sonrisa que iluminó la habitación. «Estoy lista para hacer magia por aquí», y exclamó, llenando el espacio de una energía vibrante. Pero Sofía sentía un nudo en el estómago. Valeria estaba llena de luz, mientras ella se sentía empujada a enfrentar sus sombras más profundas. Al comenzar la conversación, Valeria expresó su admiración por la valentía de Sofía en el primer episodio. «Contar tu historia es un regalo que le haces a los demás», dijo. Pero, mientras hablaban, una pregunta inquietante emergió en la mente de Sofía: ¿esa luz también podía proyectar sombras en su propio camino? A medida que compartían ideas sobre el próximo episodio, Valeria reveló que había vivido un conflicto significativo en su propia vida, una lucha con la autoestima tras una ruptura dolorosa. Cada palabra que pronunciaba parecía resonar en Sofía, quien se preguntó si este era el momento para abrir sus propios traumas. La empatía brotaba entre ellas, pero el peso de la vulnerabilidad estaba latente, como un volcán a punto de erupcionar. Valeria, pareciendo percibir su lucha interna, le dijo: «La autenticidad es un camino lleno de desafíos, pero también de recompensas. No olvides que compartir puede ser terapéutico, no solo para los oyentes, sino para ti misma». Esa reflexión hizo eco en Sofía, impulsándola a mirar más hondamente en su corazón. Así, comenzó a delinear lo que quería compartir en el próximo episodio. Cada tema que anotaba era como una varita mágica que podía transformar su experiencia en sabiduría. Con esta nueva dirección, el podcast dejó de ser una simple actividad para convertirse en un proyecto de sanación. Pero no podía evitar que los dilemas volvieran. ¿Cuánto debo revelar sobre mi vida personal? ¿Hay un riesgo en abrir las heridas que aún no han sanado? La idea de incomodar a su madre y a otros cercanos la inquietaba, pero había algo aún más inquietante que la culpa: el miedo. Temía que al abrir su alma, no solo pudiera dañar sus relaciones, sino también descubrir la posibilidad de no ser bien recibida en ese nuevo rol de narradora. Tomando una respiración profunda, Sofía decidió que su propósito debía ser más grande que sus dudas. Podía ser honesta sin despojarse completamente. Pero se dio cuenta de que cada decisión tomada podría tener un impacto más profundo de lo que había imaginado. En medio de esta preocupación, fue consciente de que el valor se manifiesta en las dificultades. A cada paso, las decisiones que tomara exigirían vulnerabilidad, y el sacrificio podría ser una parte integral del proceso. Con nueva determinación impregnando su ser, el micrófono la aguardaba, y en su mente resonaba una frase poderosa: «El momento de enfrentar mi verdad ha llegado». Sin embargo, una inquietante revelación surgió a medida que Valeria hablaba de sus propios secretos ocultos. Sofía se dio cuenta de que los miedos de ambas podrían entrelazarse. ¿Qué más estaban dispuestas a revelar? Mientras el café se enfriaba, también lo hacía su certeza sobre cómo compartir sus vivencias. La grabadora permanecía en silencio, anticipando el estallido de emociones que vendría. Había una pregunta sin respuesta que le rodaba por la mente: ¿qué realidades ocultas están listas para salir a la luz y transformarlas en fuerza? El camino se abría ante ella, complejo y lleno de sorpresas. La siguiente grabación no sería solo sobre su historia, sino sobre el viaje hacia su propia liberación. ¿Podría realmente conectar sus miedos y sus sueños de una manera que resonara con otros? Sofía sintió que algo explosivo estaba por suceder, y en ese momento, supo que la verdad no solo es un destino,
sino también una travesía. Sofía se encontraba en un punto de inflexión decisivo en su vida. La última semana había sido un torbellino de emociones, había compartido su historia en el podcast, y la respuesta había sido abrumadora. Los mensajes de aliento, las historias de aquellos que se habían sentido tocados por sus palabras, alimentaban su deseo de continuar. Sin embargo, también llegó el momento de enfrentar las sombras de su vida, las partes que había mantenido fuera del alcance del público. El día había llegado. Decidió que el tema del próximo episodio sería su experiencia con el duelo por la pérdida de su padre. Era una historia que había guardado con recelo, ya que en ella se entrelazaban tristeza, vulnerabilidad y una lección poderosa de resiliencia. A medida que la idea tomaba forma, comprendió que compartir esta parte de su vida no sería solo un acto de valentía, sino también una manera de liberar su propia carga y conectarse profundamente con aquellos que escucharían su voz. Al prepararse para grabar, un torrente de dudas la asaltó. ¿Sería demasiado doloroso? ¿Y si sus palabras no resonaban? Sin embargo, al observar su reflejo en la pantalla del ordenador, recordó el viaje que había recorrido desde la inseguridad hasta la autoafirmación. Sofía sabía que esa vulnerabilidad podía servir como espacio para la empatía y la conexión, y esa motivación le dio el empuje necesario para seguir adelante. Prendió el micrófono y emitió un suspiro. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que estaba construyendo un puente entre su dolor y el crecimiento que había logrado. Narró cómo la pérdida había transformado su vida, cómo cada lágrima había sido una lección y cómo, a pesar del vacío que dejó, había aprendido a encontrar fortaleza en la vulnerabilidad. Al hablar de su conexión con su madre, el amor que aún perduraba en su corazón, se sintió libre. Era como si cada palabra le quitara un peso de encima. Después de grabar, el sentimiento de liberación fue inmediato. Había conectado con su esencia, con su historia más íntima, y lo había hecho sin escudos ni filtros. Escuchar la grabación le provocó una mezcla de sentimientos, sintió el dolor, pero también un profundo sentido de paz. La historia que había temido contar ahora se convertía en un faro para otros que pudieran estar atravesando una experiencia similar. Los días pasaron, y el nuevo episodio se publicó con gran expectativa. La respuesta fue abrumadora. En cuestión de horas, llegaron comentarios llenos de amor y comprensión. «Gracias por compartir tu historia, me sentí identificada», decía uno. «Tu valentía me inspiró a enfrentar mis propios miedos», escribió otro. Sofía no podía contener las lágrimas de gratitud. Ese momento marcó un hito en su evolución personal y profesional. Con el apoyo de su comunidad en crecimiento, se dio cuenta de que su voz resonaba, y que había comenzado algo más grande que ella misma. Este viaje no solo se trataba de su historia, sino de tejer una red de empoderamiento y autenticidad para otros. Decidió que seguiría explorando y así nació la idea de traer historias de diferentes personas, una serie de entrevistas que no solo celebraran sus triunfos, sino también sus luchas. El momento crucial llegó cuando Fernando la contactó nuevamente. Al ver su influencia creciente, le ofreció apoyo en su proyecto. Juntos decidieron lanzar una plataforma donde otros jóvenes emprendedores pudieran compartir sus historias, un espacio seguro donde la vulnerabilidad se celebrara y se convirtiera en fortaleza, dejando atrás el miedo y la incertidumbre. La visión se materializaba en algo palpable. Sofía había experimentado un crecimiento inimaginable, y lo que había empezado como un simple acto de compartir su historia se había transformado en una plataforma de empoderamiento. Con una sólida confianza en sí misma y un propósito claro, se dio cuenta de que no solo había conquistado sus propios temores, sino que se había convertido en un catalizador de cambio en las vidas de otros. En una tarde soleada, mientras observaba cómo se materializaban los sueños que había cultivado, Sofía sintió una profunda satisfacción. Había alcanzado un punto de inflexión en su vida, una transformación que la hacía sentir plena y conectada. Su camino no estaba exento de desafíos, pero ahora los veía como oportunidades de aprendizaje. La niña que alguna vez soñó con romper cadenas había comenzado a construir puertas. Con su historia aún resonando cerca del corazón, Sofía supo en ese momento que era más que suficiente. Había alcanzado una confianza sólida, su competencia como narradora y mentora se habían reconocido. Estaba lista para enfrentarse al mundo con valentía y generosidad, y cada paso hacia adelante sería un reflejo no solo de su propio crecimiento, sino de la comunidad que había ayudado a formar. Este era su logro personal específico, una representación del poder de la vulnerabilidad y un testimonio de cómo la autenticidad puede transformar vidas. La niña de sueños grandes se había transformado en una mujer de acción y propósito. El viaje realmente apenas comenzaba. Ahora, es hora de que ustedes también se transformen.
Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, cada pulgar arriba alimenta el algoritmo y ayuda a más historias a ser escuchadas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este increíble final. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyarnos con estas acciones.